Hoy hablamos del poder más poderoso del país. También el poder nunca revisado y cuestionado, el poder económico. Y hablamos también de los mecanismos por los que en los últimos años el poder económico ha concentrado de manera extrema el dinero, al grado en que hoy un solo hombre concentra más dinero que 65 millones de mexicanos y mexicanas. Lo hablamos con el economista Mario Campa. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Mario Campa, bienvenido a Largo Aliento. Gracias, un placer estar aquí. Mario, hoy en México una sola persona concentra más dinero que 65 millones de mexicanos, Carlos Slim. Y 356 familias concentran más dinero que el 90% de los y las mexicanas. Primero, tu reacción frente a estas cifras impresionantes. Sí, bueno, vivimos en uno de los países más desiguales del mundo. Eso, por supuesto, es un tema estructural que tenemos que resolver. Carlos Slim efectivamente concentra más riqueza que todos los milmillonarios en México, ¿no? Ya ni se diga de la mitad de la población. Entonces, tenemos una cuestión que tiene que ver con una distribución de la riqueza y del ingreso, que son dos cuestiones distintas. La riqueza es mucho más difícil de distribuir y cuantificar también. Y en ese sentido, pues sí, México es un país sumamente desigual. Ahora, estamos haciendo una serie de programas revisando y cuestionando a los otros poderes, no solo el poder ejecutivo, porque ya el poder ejecutivo es la obsesión del poder mediático comercial, sí, y también del poder mediático de Internet y de la televisión pública. Entonces, hablar de los otros poderes, ¿por qué estas cifras no son archiconocidas en México? ¿Por qué no han estado en las primeras planas de los periódicos? ¿Por qué no están en las mesas de análisis? ¿Por qué al poder económico no se le revisa ni se le cuestiona? Quizá porque durante mucho tiempo en México estuvimos obsesionados con la transición democrática y sacar al PRI de los pinos, por cierto. De acá. Y era, digamos, el eje primordial. Y nos olvidamos un poquito de la distribución de la riqueza, ¿no? Y también el poder privado, fíjate, es que le llamamos al poder económico el poder privado, el privado de la vista. Es como si dentro de la casa de un mexicano no puede entrar nadie a revisar. Bueno, eso es un mito. Las feministas ya dijimos que así no, lo privado es político. Lo privado debe ser político en México, ¿no? Sobre todo en el poder económico. No, sí, por supuesto. Un ejemplo de cómo en México no hemos querido dar ese paso es, por ejemplo, en la cuestión del secreto fiscal. No publicamos datos y se puede preservar el anonimato, pero no sabemos cómo se distribuye bien, cuánto pagan de impuestos los ingresos más altos. No tenemos los detalles. Entonces, eso que en otros países sí tienen, aquí no, y eso no permite instrumentar una política fiscal de alcance mucho más profundo. Y es cierto en todo. Por ejemplo, en esta discusión intensa que ha tenido el presidente con el poder mediático comercial y que ha sacado los números de cuánto gana Loret de Mola o cuánto ganó Krause vendiendo revistas al Estado y demás, la gente se escandalizó. En Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino, tú pones en Google cuánto gana Rachel Maddow, que trabaja en... Y se sabe.
y sabes exactamente y lo que tiene en el banco también. Sí. No debe ser así. Yo creo que sería sano que fuera así, porque nos permitiría saber dónde estamos posicionados, permitiría que la gente supiera qué tan alejada está de las clases altas. Imagínate si ese fuera el tema. Sí. ¿No tendría que ser el gran tema de la próxima contienda presidencial? Yo creo que sí, yo creo que cuestionar al poder económico no únicamente va directamente a los bolsillos de los mexicanos, sino a la salud de nuestra democracia, porque el poder económico dejado a sus anchas, pues sabemos que se convierte en una oligarquía, tiende a la oligarquía. Es una oligarquía. El poder económico puede controlar el poder mediático, puede controlar a los poderes, digamos, republicanos, entonces cuestionarlo sin duda es parte del ejercicio democrático. Y cambia completamente la conversación de todo. Por ejemplo, nos quejamos, no, qué malos servicios públicos tenemos, ¿no? Qué mala salud pública tenemos. Bueno, Oxfam hizo un cálculo que si estos 3 señores, que son los más ricos de México, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea, pagaran 5% más de impuestos, que para ellos es nada, tendríamos el doble de presupuesto para la salud en México. Sí. El doble. Sí, es más o menos un punto porcentual de PIB adicional. Significaría o lograr el sistema de salud universal o lograr, por ejemplo, un sistema de cuidados. Únicamente lo que propone Oxfam es un impuesto a la riqueza, donde se aplique 5% a los milmillonarios, 3% a los que ganan más de 100 millones, o los que tienen de riqueza más de 100 millones de pesos, y 2% a los que tienen más de 20 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Dejar intacto al 95% de los mexicanos, ¿no? Entonces, esa es una manera de distribuir la riqueza. Te pregunto a detalle, Carlos Slim heredó una fortuna mediana, sí, pero escaló a una fortuna billonaria cuando compró un monopolio del Estado, Teléfonos de México. Ahí es el boom de... Sí. ¿Por qué? Bueno, hay un libro muy famoso escrito por un economista que se llama Daron Acemoglu y un politólogo, James Robinson, que habla justamente de por qué fracasan los países. Ese es el título del libro. Y trata el tema de Slim, ¿no? Y de las privatizaciones y cómo Telmex fue prácticamente regalado por el Estado mexicano. Es lo que ellos escriben, donde dicen que las utilidades de Telmex se utilizaron para pagar, digamos, el préstamo que sacó Carlos Slim para comprarlo. O sea, de su dinero puso muy poquito para hacerse con un monopolio, ¿no? Así es. Y de ahí empieza a crecer su riqueza y después incursiona a otros negocios, pero explica buena parte de cómo es hoy una de las personas más ricas del mundo, ¿no? Que se debe a ese monopolio, Sí. ¿no? Por más que después haya diversificado su consorcio. Y háblanos de Ricardo Salinas Pliego. Le compró en una supuesta subasta Sí. La televisión pública. Digo supuesta porque su socio secreto era el hermano del presidente. Sí. Y cuando los hermanos de los presidentes están Sí. en una transacción limpia, empezamos a dudar todos. Sí, el caso mexicano se parece un tanto a Rusia en los principios de los 90. Empezaron a subastar en licitaciones públicas un montón de bienes de la nación, Sí. con cierto favoritismo, licitaciones a dedo, asignaciones prácticamente encubiertas. Y en este sentido, muchos de las concesiones, de las privatizaciones que se dieron, fueron llevadas con favoritismos. Esto incluso, insisto, se dice en este libro de por qué fracasan los países, que es un bestseller mundial, y cuestionan particularmente las privatizaciones mexicanas, ¿no? Claro, de hecho Yeltsin, o sea que todos los oligarcas Sí. los había elegido a dedos y les había transferido los grandes bienes del Estado. Cuando Putin lo suple, lo que hace Putin muy inteligentemente también le cambia a los oligarcas, ¿no? Sí. Manda al carajo a los de Yeltsin y elige los propios. Y se dice que la mitad de las fortunas de los oligarcas rusos son realmente de Putin. Claro. Bueno, y es curioso porque allá se les llama oligarcas sin matices y aquí no creo que a todos los milmillonarios les llamemos oligarcas, ¿no? Podrías darse el Cuando caso. yo trabajaba en la televisión privada, alguna vez hablé de ellos como oligarcas y me censuraron. Y No, la te palabra creo. es un insulto. Sí. Cuando es descriptiva, ¿no?
Sí, debería ser tal. Y insisto, si en México hablamos de que tenemos uno de los países más desiguales, con altas tasas de pobreza, y estos 1,000 millonarios que se favorecieron de unas privatizaciones muy cuestionadas, yo creo que es más que válido hablar de que siguen siendo oligarcas muy cercanos a poderes políticos anteriores, ¿no? Pero te pregunto a Germán Larrea, por último, que el Estado le vendió las minas principales. Bueno, yo que soy de Sonora, una de las minas más grandes de cobre del mundo, que es la de Cananea, con un historial muy largo. No se puede decir que se inventó una mina, un proceso de extracción del cobre. No, realmente fue una concesión de un recurso que era muy vasto ya desde hace mucho tiempo y se le fue asignado, en este caso, a Grupo México. Después Grupo México también se diversifica. Tiene una de las constructoras más grandes de México, pero gran parte porque le da el servicio de construcción a la mina de Cananea y a la de Nacozari, que también es de las más grandes de cobre del mundo. Entonces, ¿y cuál es la idea que lleva a Salinas de Gortari a hacer esto? Ya nos explicaste el caso Rusia, sí, ¿no? Una democratización de la riqueza disfrazada, sí, que es realmente pues una nueva forma de concentrar la riqueza por un gobernante. Pero, ¿qué tenía Salinas de Gortari en la cabeza al subastar bienes públicos a estos señores y a otros más? Bueno, si somos críticos, pues quizá una cuestión relacionada a corrupción directamente, pero si le damos el beneficio de la duda y un tema un poco más ideológico, hay que recordar que veníamos de finales de los 80 del consenso de Washington, ¿no? Donde uno de los puntos del decálogo era hay que privatizar todo, hasta las piedras. De hecho, privatizamos las piedras, ¿no? La minería, las canteras fueron privatizadas. Hasta el mar lo privatizamos, ¿no? Sí, las áreas naturales protegidas también se dieron concesiones dentro. Y se siguió privatizando. Ahora sí, la versión, como dices, maldita, es que Salinas de Gortari quiso ser nuestro Putin, irse del poder pero quedarse con el control de estos grandes monopolios, que no le salió del todo. Pero la idea detrás era que los burócratas eran muy malos administradores y muy ladrones, sí, cosa que es cierto, y que los privados eran muy buenos administradores porque estaban en su interés personal multiplicar la riqueza y dar buenos servicios y que iba a entrar competencia. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, hay muchos mitos, ¿no? Uno de ellos, efectivamente, que el Estado es un mal administrador. Cuando se ha visto en casos comparativos en Estados Unidos donde conviven el sector privado y el público, que el público es incluso mejor en el sector, por ejemplo, eléctrico. En la educación también, en la salud, son mejores administradores. Lo que pasa es que, bueno, pues venimos de 4 décadas donde el pensamiento hegemónico era pues privatizar absolutamente todo, demasiado también individualismo, que el Estado era un mal administrador, entonces hay que cedérselo a los privados que maximizan utilidad y entonces van a crear riqueza. Lo que pasa es que también no le cuestionamos a los privados que no pagaran impuestos, que destruyeran el planeta, ¿no? Que a veces cometieran crímenes de cuello blanco, una distribución inequitativa de la riqueza que creara condiciones, por ejemplo, para inseguridad, para pobreza desmedida. Entonces, no se trataba de darle, digamos, un cheque en blanco a los privados. Yo creo que el liberalismo social, que era lo que vendía Salinas, también estaba arraigado en una creencia de que si llueve fuerte arriba, las teorías del goteo, pues eventualmente llega abajo, ¿no? Lo que pasa es que gotea hacia abajo. Lo que pasa es que estaban impermeabilizados muchas veces por cuestiones estructurales, ¿no? Los techos. Y yo creo que sí, el liberalismo social de Salinas se lastimó la rodilla, por decirlo de manera poco soez, ¿no? Ahora, los servicios. Sí. Es claro que la telefonía de Carlos Slim es mejor que la telefonía pública de antes. Pero, por ejemplo, es mejor TV Azteca que lo que era la televisión pública. Y la otra pregunta es, Larrea, ¿la extracción en sus minas es mejor? Y te lo pregunto desde la inocencia, no lo sé. Pues es difícil hacer un comparativo, ¿no? Porque la mina de Cananea fue rentable durante mucho tiempo. Y ahora, si por ejemplo, si cayó en un bache por una crisis económica que le puede pasar a una empresa privada, tenemos muchas empresas privadas que son malas administradoras y que quiebran. Ahorita tenemos el caso de los bancos en Estados Unidos para no ir muy lejos. Pero si entonces cayó en un bache de 1 o 2 años,
donde estaba por algún motivo, por ejemplo, las reservas venían en declive, y eso se aprovechó para privatizarlo. Pues es un tanto tramposo decir que era un mal administrador, ¿no? Si tuvo muchos años de buen rendimiento. Entonces tenemos que también ser críticos porque las empresas públicas tienen sus problemas y están expuestos a ciclos y fluctuaciones como cualquier otra, y eso no implica que no sea rentable. Además defienden otro tipo de intereses. Así es. Por ejemplo, el interés público. En el caso de una Telefónica puede llegar a áreas rurales que una privada no llegaría porque está no concentrada en maximizar utilidad. Claro, y ¿no? si el Estado no interviene, pues entonces una parte de la población se queda sin servicio de telefonía. En el sector eléctrico es muy claro. Es lo mismo. O sea, la compañía de Luz y Fuerza, Sí. si hubiera sido privada, nunca se hubiera electrificado la mitad del país y se hubiera quedado en el rezago. Mario, además de lo que conlleva el neoliberalismo, también nuestros neoliberales se les permitió romper las reglas del neoliberalismo. Por ejemplo, una de las reglas neoliberales es la competencia entre los privados va a abaratar los precios. Resulta que no, yo conozco de cerca el caso de las televisoras. Entonces, por ejemplo, TV Azteca y Televisa empezaron compitiendo con gran entusiasmo, el público se emocionó de que hubiera competencia, sí hubo inventiva, y de pronto decidieron que era mal negocio competir, que estaban perdiendo dinero, efectivamente, que es el porqué de la competencia, exactamente, claro, para que los consorcios ganen menos y gane más la gente, pero ellos se pusieron de acuerdo. Entonces se pusieron de acuerdo, si un gran actor, una estrella, se va de Televisa, TV Azteca no lo contrata. Si un gran productor como Epigmenio se va de TV Azteca, no lo contrata Televisa, para no hacerse competencia desleal. Sí. Cuando parte del neoliberalismo era esas competencias. ¿Sucedió en otros sectores esto? Bueno, Slim lo vimos todos. Al día de hoy no hay competencia para Slim en México y no ha sucedido espontáneamente. Él ha luchado por que no entre la competencia en México. Sí, bueno, esas son prácticas anticompetitivas, ¿no? En muchos casos hay colusión en precios y otras prácticas, otras formas de colusión. Sí, puede ser ilegal, incluso puede llevar sanciones penales. Lo que pasa es que la COFECE muchas veces no ha llegado a la profundidad que quisiéramos. Pero fíjate, la colusión fue tan amplia que incluso llegó al fútbol, eso de que te despido y no te puede contratar otro club, sí, y le llamaron pacto de caballeros, fue un eufemismo total, ¿no? Así es. Pero son prácticas anticompetitivas que muchas de ellas evidentemente tienen que ser estudiadas y pueden conllevar una sanción, tanto una multa hasta puede llevar a un caso penal, ¿no? Dices la COFECE no llegó tan... COFECE no llegó tan profundo. ¿Es corrupción? Yo diría que sí, es corrupción en el sector privado y muchas veces va de la mano de algún tipo de acuerdo con el sector público, ¿no? Sí. O con el gobierno. Por supuesto que hay que ser mucho más, hay que cuestionar mucho más abierta y frontalmente al poder económico, ¿no? También había otro tipo de corrupción, por ejemplo, en las televisoras, como era la publicidad oficial, claro, donde a cambio, pues, de ingentes sumas de presupuesto, pues había imagen positiva para ciertos candidatos, para partidos, etcétera, para los que pagan, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, llevó a que no únicamente solidificaran su poder hacia afuera, sino que incluso pudieran colocar dentro de los poderes del legislativo a propios miembros que defendían sus intereses. La telebancada no es tan lejana, es algo reciente, ¿no? Así es. Entonces, por supuesto que empezaron a enquistarse en otros poderes y crearon un duopolio. Yo creo que es el poder más poderoso de México, más que el político. Bueno. Mario, te pregunto en el siguiente bloque ahora sobre los mecanismos concretos de cómo se concentra la riqueza en el día a día. Vamos a un corte y regresamos. Claro. Decía Viridiana Ríos, que es visitante consuetudinaria de este programa, como tú, por cierto, que los salarios que han pagado nuestros megabillonarios a sus trabajadores son en promedio más bajos que los de China. Sí, ya son más bajos que los de China.
Porque hablando de estos mitos o estos mantras que se difundieron durante el neoliberalismo, las últimas décadas, uno de ellos fue hay que mantener los salarios lo más bajo posible. Y en el caso mexicano, más allá, pocos días festivos, pocas vacaciones, largas jornadas de trabajo, semanas de trabajo de las más largas del mundo. Y pues bueno, después, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una productividad baja, salarios estancados durante mucho tiempo. Mario, hablemos de esos mecanismos neoliberales que han concentrado diario, hora por hora, minuto por minuto la riqueza y cómo esos mecanismos son los que nos joden a los demás, al 95% del país. Sí. Te pregunto, por ejemplo, vamos a los impuestos. ¿Tú pagas cuánto de impuestos? Bueno, el ISR, para empezar, pagamos el IVA cuando vamos y compramos medicamentos, medicinas, gasolinas, que también pueden llevar IEPS, impuestos especiales. Si uno tiene una propiedad, paga predial, ¿no? Entonces, para un trabajador, las tasas sí pueden rondar, no sé, un 30%, ¿no? Sobre todo cuando tiene cierto ingreso. Corresponde a lo que yo pago de impuestos. Pero los grandes consorcios, que se llaman los grandes contribuyentes, pagan 2.4 de impuestos. Sí. 2.4. Sí. Lo que se nos olvida a veces es que hay una diferencia entre la tasa, digamos, legal, la estándar, y la tasa efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa brecha, que a veces es obscena, inmoral, entran deducciones, exenciones, cuestiones relacionadas a, pues, consolidación fuera del país, paraísos fiscales. Se estima, Gabriel Zuckman, un economista investigador, estima que en México se van 400,000 millones de pesos anuales, 1.5 del Producto Interno Bruto a paraísos fiscales. No es un tema menor. Entonces, si consideramos todo esto... Eso me parece poco, Podría ser poco, son estimados que él mismo llama conservadores, ¿no? Sí. Entonces... Si, decía Oxfam, si pagaran 5% más, tendríamos el doble de dinero para salud. Sí. Uno de los problemas que tenemos en México es que los ricos no pagan lo suficiente. O sea, le tienen bajos impuestos, pero además se las arreglan para no pagar. Claro. Pues es lo que también en Estados Unidos Warren Buffett se quejaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo, siendo un multimillonario, milmillonario, mi secretaria pague más que yo? Bueno, ¿y cómo puede ser que Elon Musk pagó $0? O también Jeff Bezos el año pasado pagó $0. Dólares. Impuestos federales pagan muy poco, si es que acaso pagan, ¿no? Entonces, esto es una fuente de desigualdad importante, ¿no? O sea, nos da un Estado pobre y un poder económico muy rico. Digamos que son muchas las necesidades sociales, las demandas populares, y es poco el dinero que tiene la hacienda pública para enfrentar todos estos problemas. Bueno, lo digo porque los impuestos son tradicionalmente la manera de igualar, pero de igualar a la población ultra rica y los otros. Pero vamos a revisar otros mecanismos de esta concentración de riqueza. Decía Viridiana Ríos, que es... visitante consuetudinaria de este programa, como tú, por cierto, que los salarios que han pagado nuestros megabillonarios a sus trabajadores son en promedio más bajos que los de China. Sí, ya son más bajos que los de China. Porque hablando de estos mitos o estos mantras que se difundieron durante el neoliberalismo, las últimas décadas, uno de ellos fue hay que mantener los salarios lo más bajo posible. Y en el caso mexicano, más allá, pocos días festivos, pocas vacaciones, largas jornadas de trabajo, semanas de trabajo de las más largas del mundo. Y pues bueno, después, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una productividad baja, salarios estancados durante mucho tiempo. Y todo un aparato filosófico, público, que durante 30 años nos ha dicho, no podemos subir los salarios porque entonces te mueres de hambre. No, espérame. Si me subes el salario no me muero de hambre, pero entonces viene, porque se van a ir. Carlos Slim nos va a dejar.
se va a llevar su negocio a Oklahoma, así como si en Oklahoma le van a aceptar los salarios de hambre que nos da. Claro. Entonces, los salarios es la forma más natural de distribuir la riqueza. Por supuesto, y a ver, y si mantenemos los salarios deprimidos, después nos llevamos la sorpresa, entre comillas, de que tenemos un mercado interno muy débil, de que demandamos pocos bienes industriales, pocas lavadoras, secadoras, estufas, etcétera, pues porque gran parte de la población no tiene acceso vía salarial o vía el crédito para poder comprarlos, y entonces nos llevamos a que damos privilegio a una economía exportadora y nos olvidamos de que el mercado interno, Estados Unidos tiene un mercado interno muy fuerte y aquí en México es demasiado débil para las necesidades que hay y eso favorece una desigualdad económica. Y tenemos una mitad de los partidos políticos que creen estas cosas o le vale gorro que el resto de la población esté jodida. Yo no sé. Yo creo que se dividen, ¿no? Los que entienden el mecanismo total del empobrecimiento del 95% de los mexicanos, porque creo también que es bien importante y en vistas de la publicidad que ha hecho la 4T, yo creo que la clase media en México es mucho más pobre de lo que le corresponde de acuerdo al tamaño de nuestra economía. Sí, bueno, las clases pobres en México son prácticamente o ganan casi lo mismo que las más pobres en África, ¿no? Y los más ricos en México ganan lo mismo que los más ricos en la OCDE, en los países más ricos. Y ahí en medio, pues hay sus matices. El problema es que sí hay dos distintas formas de interpretar la economía, una enfocada en la oferta y una enfocada en la demanda, para simplificarlo un poco. Y muchas veces en las últimas 4 décadas lo que nos dijeron es lo que importa es la oferta. Entonces vamos a dar todos los incentivos fiscales que necesiten las empresas, los ricos para que crezcan y entonces van a crecer los salarios. Es la creencia neoliberal, ¿no? Que reinó las últimas 4 décadas en el mundo entero y que tenía una mano invisible que iba a arreglar todo. O como dicen los campesinos, al galope de la carreta se van acomodando las calabazas, pues las calabazas nunca se acomodaron, pero vamos a seguir con la descripción. Y todo esto ha venido con un arrasamiento de los sindicatos. Los trabajadores se quedaron sin representación. Sí. Pues pasó algo similar a lo que ocurrió en el Reino Unido, que fue, digamos, la fuente inspiradora en el resto del mundo, Thatcher y su guerra con los sindicatos, ¿no? Pues sí, se les satanizó principalmente, se persiguió a sus líderes, se encarceló a muchos de ellos, se impidió la elección democrática de los mismos líderes, la creación de nuevos sindicatos, se cobijó muchas veces a los líderes cercanos a los partidos. Todo esto, por supuesto, ¿qué tiene de implicación? Que cuando se suponía que tenían que estar vigilando, salvaguardando los derechos de los trabajadores, muchas veces fueron omisos, ¿no? Y lo estamos viendo en Francia, la crisis, que las calles están repletas de trabajadores diciendo, pues no, Macron, se jode la macroeconomía, no vamos a trabajar 2 años más para arreglarte tus cifras de la macroeconomía. Sí. Y la violencia con que están siendo reprimidos es como de África. Y ahí está, hay B1 en Francia. Yo creo que B1, lo que vamos a estar viendo los próximos 10 años en el resto del mundo. Los trabajadores diciendo, ya no nos vendan el neoliberalismo y ya nos vamos a organizar y no nos interesa su macroeconomía, nos interesa nuestra microeconomía, nuestra vida real. Sí, fíjate que está sucediendo algo muy delicado, que es que en Europa están perdiendo poder adquisitivo y en los países desarrollados por primera vez las encuestas, ¿qué es lo que dicen? Que los padres de los hijos tienen miedo de que los segundos ya no puedan tener expectativas de vida mejores que las que ellos tuvieron. Esto no había pasado en la historia y puede ser un catalizador para revoluciones o para manifestaciones o para lo que tú quieras. En México es clarísimo. A los 19 años cualquier mexicano se salía de casa de sus padres y se iba a vivir a otra parte. Ahorita no pueden hacerlo los chavos. No se pueden casar, no pueden tener hijos.
sí están viviendo una economía mucho más dura Sí. que la de mi generación o la de tu generación. Sí, bueno, y un politólogo que es Adam Przeworski señala ese precisamente como uno de los riesgos más grandes para el crecimiento de la ultraderecha y en esa medida para la supervivencia de la democracia en el mundo occidental. En el tercer bloque vamos a hablar de revolución, Sí. Pero déjame terminar de preguntarte sobre los mecanismos de la concentración de la riqueza. Los productos que nos han vendido a los mexicanos son más caros que en otras latitudes. A ver, te doy un ejemplo. Carlos Slim nos vende un internet como el de Egipto a precio de un internet de Estados Unidos de América. ¿Por qué? Bueno, no porque el Estado debe intervenir en este gato por liebre que nos están dando los grandes empresarios. Sí, fíjate, si tuviéramos salarios deprimidos, entonces dirías tú, bueno, tendrían que estar los precios de los servicios, de los bienes más bajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tendríamos que enfocarnos en el capital, fuera del trabajo, y en las utilidades, las sobreutilidades que se tienen. Sí. Aquí en México no puede ser que los bancos, digamos, las multinacionales o las matrices extranjeras, vean a México como la gallina de los huevos de oro por las comisiones que cobran. Tienen utilidades gigantes, márgenes obscenos, ¿no? Son los bancos más caros del planeta. Sí, buena parte de las comisiones son las más altas del mundo, ¿no? Y esto sucede porque el Estado lo permite. Bueno, Supongo, porque digo, un banquero o Carlos Slim o cualquier empresario, su meta es la ganancia, no hay ningún misterio. No tiene una responsabilidad social. Quien le impone una responsabilidad social es el Estado. Claro, es que a veces nos olvidamos de que maximización de utilidad individual no siempre está alineado al interés general, no siempre al pacto social, al pacto que hemos firmado todo y que está reflejado en la Constitución, ¿no? Entonces, el Estado mexicano se ha hecho güey. Un poco. En el caso, por ejemplo, de los bancos, son tres motivos: la carga histórica, la falta de regulación y la colusión, por supuesto, ¿no? La colusión. Sí, porque también así como mencionábamos que en el caso de las televisoras se pueden poner de acuerdo en algunas cosas, los bancos también se pueden poner de acuerdo para muchas otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la corrupción de nuestra clase política, estamos usando un gran rubro para significar la colusión entre el poder económico y el poder político. Sí, y yo creo que sí importa, porque por ejemplo aquí puede ser que cabildeen en contra de la entrada de nuevos jugadores, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo puede haber, en este caso, colusión con el poder político, y lo que nos afecta es a nosotros, porque entonces se convierte en un sector rentista, que extrae rentas, que no produce riqueza, que no canaliza crédito a iniciativas, emprendimiento, innovación. Y entonces eso nos afecta al resto. México es un país particularmente con baja bancarización. No le llegamos a adultos mayores, a jóvenes, a la población rural. Hay muy pocas sucursales bancarias, ¿no? El Banco de Bienestar mitiga un poco eso, pero nos falta muchísimo. Hay muy poca banca de desarrollo en México, ¿no? La solución es la que propone López Obrador, hacer un banco del bienestar que vuelva irrelevantes estos bancos caros, bueno, y que los obligue a bajar sus tasas. Yo creo que la solución implica, digamos, un poco de varias cosas. Una podría ser un retador público, ¿no? Puede ser el Banco de Bienestar o pueden ser otros bancos de desarrollo, o puede ser en un futuro algún banco creado con tintes comerciales. Suena bien. También puede ser la regulación, también puede ser la fiscalización un poco más dura, ¿no? Porque sabemos que se dieron muchas prebendas fiscales, exenciones, etcétera, condonaciones de impuestos. Y bueno, eso también les permite y consolidan muchas de sus resultados fuera de México, y eso les permite, pues, no necesariamente reinvertir en el sector bancario. Muchas veces las utilidades o se van de México o se distribuyen muy mal. Sigamos con los mecanismos. Y por fin, la mayor hipocresía de nuestro poder económico. Pregonan que es la libertad económica la que debe privar. Sin embargo, su mayor cliente sigue siendo el Estado mexicano. Sí. Es decir, el dinero, la mayor cantidad de ingresos que tiene Slim, Ricardo Salinas, no se la rea. Pero la mayoría de los empresarios de ese 5% más rico del país es el Estado mexicano. Son los contratos con el Estado mexicano. O sea, ¿cuál neoliberalismo? Sí,
Más del 60% de los millonarios en México, y es un caso atípico en el mundo, no, digamos, tiene una riqueza o heredada o una riqueza que depende en gran parte del Estado a través de concesiones, porque hay que recordar que se concesionaron puertos, aeropuertos, trenes. México es el único país dentro de los 20 países con más kilómetros de vías de ferrocarril. Es el único con un sistema 100% privatizado. Bueno, ahora empieza a cambiar un poquito, ¿no? Pero fíjate, mientras en otros países, incluyendo Estados Unidos, ¿no?, que nos hablan de que es el paladín de la libertad económica, etcétera, su infraestructura es pública. Algunos operadores de pasajeros son del Estado. Y aquí en México prácticamente es carga privatizada, desaparecían los pasajeros. Y eso te lo traigo ejemplo porque Germán Larrea es dueño de Ferromex, uno de los concesionarios más grandes, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas de que el ejército se esté metiendo a la administración de los bienes públicos? Yo creo que es una etapa intermedia entre decir, a ver, no podemos seguir privatizando, necesitamos un administrador del Estado, pero en estos momentos quizá no hay las condiciones. No es lo ideal, finalmente, que ellos sean los administradores. Te puede ayudar en algunas cosas. Por ejemplo, algunos de la infraestructura que ya tenían, que las puedas habilitar tú para cuestiones productivas, utilizar la mano de obra del ejército, ¿no?, que no necesariamente por los salarios, sino porque muchas veces son capacitados los ingenieros. Y impedir es como un candado a que haya una privatización futura. Pero a mí me gustaría ver que en el largo plazo fuera un administrador un poco más con tintes de Estado, menos militar, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con esa parte, ¿no?, de evitar que se incurra en privatizaciones una vez que se acabe este sexenio. ¿Y crees que debe seguirse estatizando sectores de la economía o no? Los estratégicos. Los estratégicos. ¿Los puedes nombrar? Sí, energía, por ejemplo, vendría siendo uno de ellos. Bueno, el agua, lo que pasa es que el agua está muy federalizada, incluso municipalizada en México, ¿no? Salud. Salud, por supuesto. Educación. Salud es un sector donde México es de los países en el mundo que más avanzó en la cuestión de la privatización, es decir, que más problemas le causó al sector público, Sí. que más lo desentrañó, ¿no? Oye, y es una extracción brutal la de los hospitales privados mexicanos, sin límite, o sea, es una voracidad. Te voy a contar una pequeña anécdota. Cuando empezó el COVID, yo terminé yendo a uno de estos hospitales privados de gran nombre, porque me dijeron allí, le pregunté a mi médico y me dijo, solo tienen allí las pruebas COVID. Fui, no tenían las pruebas COVID, no les había llegado, pero me encerraron en un cuarto para que me quedara en el hospital. Presuntamente era para que, si estaba contagiada, no contagiara a nadie. No era así. Era para que tuviera que pagar 15,000 pesos por quedarme en un cuarto encerrado. Sí. Es una... y no nos está dando el Estado opciones. Claro. Y yo supongo que si el Estado tuviera una buena salud pública, entonces ellos tendrían que bajar sus precios y mejorar sus servicios. Claro. A ver, el ejército, los poderes judicial, legislativo, la derecha mexicana, el poder mediático, comercial, todos ellos, estos 40 años, han asistido a los más ricos. Sí. Han sido sus socios, sus mejores publicistas. Sí. Hay puertas revolventes entre todos estos poderes y el poder económico. ¿Tú dirías que sí es el poder más poderoso de México hoy? Pues el poder económico controla en buena medida el poder mediático, ¿no? Y también puede ser que llegue al poder judicial. Yo creo que en este momento de la historia mexicana no es que tenga el control del poder, por ejemplo, ejecutivo o legislativo, pero en otros años sí lo ha tenido con mayor claridad, ¿no? O sea, como que el poder ejecutivo y legislativo se les zafó, pero llevaban ya muchos años de controlar todo.
Sí, sí, bueno, y lo veíamos, insisto, tanto en cuestiones de licitaciones o asignaciones a modo, a dedo, cuestiones en el legislativo donde había un cabildeo muy intenso, o no un cabildeo, sino una casi representación de los grupos empresariales dentro de la cuestión parlamentaria, ¿no? Eso, pues, quizá lo normalizamos, pero pues habla muy mal de lo que entendíamos por democracia. Entendíamos por democracia el simple relevo de los partidos cada 6 años, lo cual pues no es precisamente una democracia saludable. Y el libre mercado, ¿no? Que es lo que dice la derecha. La libertad es el libre mercado. O sea, la libertad de que estos poquitos sigan abusando de los muchos. Te pongo un ejemplo en la cuestión del Poder Judicial, de cómo no necesariamente es que haya alguien malévolo planeando detrás, ¿no? Sino que son estructuras. Uno es que en la carrera, pues evidentemente tienes generalmente que salir de una universidad. Eso ya, pues entiendo que la parte técnica suena bien, pero va sesgando hacia quienes están en los escritorios o en la cuestión de los tribunales. Ahora, para tú defenderte requieres sobre todo dinero y tiempo. ¿Quiénes tienen más dinero y tiempo? Pues las personas con más recursos. Cuando se te traba un juicio, ¿cómo lo destrabas? Y aquí pues evidentemente se escucha muy mal y está muy mal, pues con corrupción, con mordidas. Entonces todo eso te va sesgando a que el Poder Judicial, ya le empiezan a llamar en el caso de España la derecha judicial, ¿no? El lawfare, que esté controlado por ellos, y en el caso del lawfare, que las demandas pues generalmente puedan ser manipuladas en contra de adversarios políticos. En México esa es la intención de la derecha. Vamos a ver si lo logran. Mario, nos vamos a un corte. En el último bloque de nuestras conclusiones te voy a preguntar qué diablos hacemos con los ricos. ¿Cómo los subordinamos al bien común? Vamos a un corte y regresamos. Claro. Los neoliberales pronosticaron que si gobernaba López Obrador, el peso se iba a devaluar y la economía del país se iría al carajo. A ver, ¿por qué no se devaluó el peso? ¿Se ha revaluado el peso? ¿Por qué? Bueno, podríamos analizarlo de dos lados, ¿no? Una es qué hizo bien este gobierno y qué hicieron mal los anteriores. ¿Qué hizo bien este gobierno? Sobre todo la responsabilidad fiscal es uno de sus mayores logros, ¿no? También las expectativas. ¿El ahorro en los gastos del gobierno también funcionaron positivamente? Los ahorros, sí. Fíjate, se dio en este sexenio un cambio en una apropiación del concepto de austeridad. Porque si nos vamos a la austeridad ortodoxa, a la europea, era reducir los derechos sociales, quitar algunos, desmantelar algunos. Fue agostar los gastos del gobierno. Sí, fue reducir sobre todo, ¿no?, arriba para que llegara ahora sí abajo. Mario, ¿qué hacemos con los ricos? ¿Cómo los subordinamos a el bien común? La izquierda dura aconseja la revolución, ¿no? La revolución y la expropiación, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que hay determinados momentos en la historia donde sí se demanda una revolución. Por ejemplo, cuando pues evidentemente hay un tirano que está oprimiendo a un pueblo, cuando las desigualdades se han vuelto tan grandes que ya la sociedad se ha vuelto invivible, ¿no? Que no se puede vivir con tranquilidad. Ahí pues habrá condiciones para una revolución, pero creo yo que no es el caso en México, ¿no? Entonces podríamos analizar a 3 tipos de izquierda, ¿no? Adicional a la revolucionaria. Una es la anárquica, tradicionalmente más ligada a grupos o a colectivos, a sindicatos también, que tiene cierta resistencia a entrar en las instituciones, a entrar a la política partidista, es por supuesto legítimo. Y están las otras 2 izquierdas, que es la reformista, cercano a la socialdemocracia, que busca el gradualismo, ir avanzando poco a poco, moviendo las cadenas, como se dice en el argot del fútbol americano. Y luego está la izquierda transformadora, ¿no? La izquierda transformadora, que pareciera la transformación un término ya apropiado en el caso mexicano, pero va mucho más allá. Y ahí agruparía yo, por ejemplo, a muchos gobiernos nacional populares en América Latina, a Melenchón en el caso de Francia,
Eso es una izquierda que da la batalla cultural de forma más abierta, de forma más frontal, que no se limita a tener, sabe perfectamente que tener el gobierno no equivale a tener el poder, porque hay otros poderes fuera de los republicanos, como el poder económico y el poder mediático, y esa izquierda no se intimida a darle la cara a esos poderes. Es una izquierda que no está por destruir al capitalismo, pero sí es una crítica férrea del fundamentalismo de mercado y del neoliberalismo. Y por supuesto que cuestiona que la propiedad privada sea, digamos, un manto grial que se nos vendió en los últimos, sobre todo, 40 años, ¿no? Y corregir la desigualdad que crea el libre mercado. Y corregir esa desigualdad. En la práctica. Por supuesto, ser un poquito más osados, más audaces en cuanto a las desigualdades estructurales, ¿no? O sea, más impuestos para los más ricos, mejores salarios, ¿sí? Sí, claro. Mejores salarios, mejores servicios públicos. Esos son como los tres elementos de igualar lo que desiguala el mercado. Sí, en el caso, por ejemplo, de los salarios, el tema del salario mínimo, la literatura ha variado mucho en los últimos tiempos. Sí. Antes casi se asociaba a inflación y a todos los males, a desempleo, y resulta que no, que se han hecho estudios de complejidades de los mercados laborales que indican que no es en automático. Y lo estamos viendo en el caso mexicano. Está tan deprimido el salario mínimo que lo puede subir 100% y aún así no es inflacionario. Tenemos inflación por fenómenos internacionales en estos momentos, pero adjudicable al salario mínimo es mínimo, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado, creo yo, que la izquierda vuelva a tomar el salario o los salarios y el salario mínimo como política, como bandera propia. Y hay mecanismos que pueden ser los fiscales, ¿no? Pero también hay otros que podemos comentar, como es el caso de Piketty, ¿no? Donde impulsa cambios un poquito más estructurales que no necesariamente se limitan a impuestos. Sí. Pues algo tenemos que hacer con los ricos si no queremos llegar a ese lugar donde la vida para la mayoría es insufrible. Aunque yo no estoy de acuerdo totalmente que tiene que ser insufrible la vida para que haya una revolución, porque vivimos la época en donde los pobres son los pobres más ricos de la historia. Sí. O sea, tienen más servicios, más satisfactores, tienen el internet. Creo que ya no es una medida válida. Yo creo que sí una distribución como la mexicana, donde un hombre tiene más dinero que 65 millones, nos debería decir que ya es tiempo para ser más radicales. Creo que el presidente López Obrador se propuso cambios, realizó cambios, pero ojalá un siguiente presidente se proponga cambios más estructurales y más de efecto inmediato. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, una forma de beneficiarlos es fortaleciendo a los sindicatos, elevando los salarios, pero otra también es dándoles participación en la toma de decisiones dentro de las empresas. Exacto. O dándole la oportunidad de que puedan comprar acciones de las compañías, pues ya por ley, por un mecanismo especial, incluso muchas veces las condonaciones o los estímulos fiscales no deben llegar solamente a los ricos, también deberían haber llegado a los trabajadores para que pudieran comprar acciones de la empresa donde están trabajando y dan la vida muchas veces, ¿no? Entonces, hay oportunidad para lograr esto. Dices bien un tema muy interesante que es, a veces como creemos que los pobres van creciendo de manera relativa frente a la historia, ya con eso basta, pero muchas veces lo que importa en una sociedad es lo relativo, cómo te enfrentas tú a las clases altas en ese punto de la historia, porque puede ser que en ese momento te sientas humillado o que haya cuestiones de clasismo y racismo incrustadas, y por supuesto eso lleve a una infelicidad muy alta y a una cuestión que tenga que ver ya con la salud mental. Esto hay estudios que marcan que las sociedades más desiguales experimentan más problemas, claro, no únicamente de salud y bienestar, sino de salud mental. Claro, claro. Vivir en la humillación es muy duro y creo que es el caso de México. Digo, sí, sinceramente yo creo que ya estamos... La única diferencia es que tú dices, no estamos allá, y yo digo, yo creo que hace rato estamos allá, pero no quiero que se nos acabe el tiempo sin preguntarte dos cosas coyunturales. A ver, los neoliberales pronosticaron que si gobernaba López Obrador, el peso se iba a devaluar y la economía del país se iría al carajo. A ver,
¿Por qué no se devaluó el peso? ¿Se ha revaluado el peso? ¿Por qué? Bueno, podríamos analizarlo de dos lados, ¿no? Una es qué hizo bien este gobierno y qué hicieron mal los anteriores. ¿Qué hizo bien este gobierno? Sobre todo la responsabilidad fiscal es uno de sus mayores logros, ¿no? El hecho de mantener las finanzas equilibradas, es respetable que no se haya querido adicionar deuda, porque muchos dicen, no, México tiene un nivel no tan alto de deuda, podría endeudarse más. Lo que pasa es que si vemos lo que recaudamos, ahí el pago de intereses y honrar la deuda se vuelve un problema ya con respecto al resto del mundo, donde México sí tiene problemas de deuda, ¿no? Ahora, pero no en este caso para llevarnos a una crisis, ¿no? O sea, fue la disciplina fiscal de este gobierno. La disciplina fiscal, aunque no parezca, contuvo la inflación. Sí. Lo que pasa es que tuvimos un fenómeno mundial como una pandemia y Tremendo. no nos damos cuenta. Ahora, también las tasas importan, pero para que las tasas reales, no las nominales de interés, puedan llevar a que se aprecie el peso, tienes que lograr de alguna forma contener la inflación y que esas tasas no te desaceleren el empleo. No quiero entrar en muchos tecnicismos, pero uno de los grandes méritos de este gobierno tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Eso, por supuesto, sí puede llevar a una apreciación del cambio. También las expectativas... ¿El ahorro en los gastos del gobierno también funcionaron positivamente? Los ahorros, sí. Fíjate, se dio en este sexenio un cambio en una apropiación del concepto de austeridad. Porque si nos vamos a la austeridad ortodoxa, a la europea, era reducir los derechos sociales, sí, quitar algunos, desmantelar y acá algunos. Fue agostar los gastos del gobierno. Sí, fue reducir sobre justo, todo, ¿no?, arriba para que llegara ahora sí abajo, ¿no? Sí. Ahora sí una dinámica de goteo interesante y real. Ahora, sí, por supuesto que eso trae algunas complejidades. La austeridad, pues evidentemente no te permite cumplir con todas las demandas sociales, pero sí tiene sus méritos. Y uno de ellos es la responsabilidad hacendaria, porque tradicionalmente se asociaba a la izquierda con gran gobierno que despilfarra, gobierno que gasta mucho, y eso pues trajo un nuevo paradigma. Incluso si tú te vas a Sudamérica y ves los debates en Colombia, en Chile, se está enfrentando con una gran responsabilidad fiscal, algo que no veíamos mucho en la historia de la izquierda. Sí, hay varias cosas que hizo la 4T que se están discutiendo en todo el mundo que habla con la ñ. Una es esa, otras las mañaneras, ¿no? La comunicación directa con la gente. Mario, se nos acabó el tiempo y como siempre se nos quedaron en el tintero cosas. Sin embargo, creo que nos diste una clase magistral sobre los mecanismos reales de la desigualdad y te lo agradezco mucho. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Muchas gracias, Mario. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.